Bueno, mi nombre es Clara Milano, hago el doctorado acá, pero mi lugar de trabajo es en Bahía Blanca, en el CCT de Bahía Blanca, en un instituto que se llama Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida. Mi director es Alejandro Loy, que es la persona con la que comparto el lugar de trabajo, y mis codirectores son Daniel Pérez, que trabaja en la Universidad Nacional de Comahue, que trabaja principalmente con restauración ecológica, y Santiago Sandón, que es de la Universidad Nacional de La Plata, y trabaja principalmente con ellos con agroecología, y en particular a mi tesis le aporto una parte que tiene que ver con la evaluación del conocimiento y la valoración y las percepciones de productores sobre distintas cosas. Mi tema de trabajo es la selección de especies para la restauración ecológica de pastizales de uso ganadero en la Pampa Austral, en el sudeste bonaerense, que es una porción de la Pampa Austral. Rapidito acá, yo entré al doctorado en el 2020, mi plan de formación se aprobó ahí en mayo del 2021 y el plan de tesis está en evaluación ahora. Tengo 5 más 4 porque el curso está en curso ahora, así que espero que 9 créditos internos y completos los externos. No tengo créditos por tareas de investigación ni por publicaciones adicionales. Tengo enviado y en evaluación el manuscrito que sería el requisito para recibir. Me tomé el atrevimiento de que esa sea la única, digamos, como medio pisada de las otras, la correcta. Bueno, el problema que intenta aportar a resolver mi tesis es cómo elegimos con qué especies restaurar pastizales, que en este caso son pastizales semiáridos y subhúmedos, que se ubican en esa partecita de ahí, de la provincia de Buenos Aires, más o menos están juntos, y que son, están en la Pampa Austral, en una zona de Cotonal, con el Cardenal, y que son usados para la ganadería mayormente. La situación de la zona es que hay mucho sobrepastoreo histórico por tener mucha carga, o un manejo de pastoreo que no está bueno, o las dos cosas. Básicamente lo que pasa es que esto es la banquina, esto es el lote, y lo que pasa es que las vacas eligen comer lo que más les gusta y no se comen lo que no les gusta. Entonces, al cabo de que eso pase durante mucho tiempo, hay un montón de lo que no les gusta, que es lo que además no tiene valor forrajero, y no tanto de lo que sí les gusta. Entonces, hay un problema de degradación de los pastizales que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y del servicio ecosistémico, pero también con la pérdida de productividad y la capacidad de producir, digamos, de esos lotes, ¿no? Y en las variedades... En las banquinas sí hay esas especies forrajeras, pero bueno, los tiempos de recuperación para que se repueblen, primero necesita un cambio de manejo acá, y después son bastante largos. Entonces, se sabe en la región, por los estudios que hay, que es necesario hacer resiembra, digamos, hacer acciones de restauración activa, resembrando estas especies forrajeras. La otra situación que hay en la zona, como vieron, está al límite de la región pampeana, entonces muchas de esas tierras son tierras que tenían aptitud muy marginal para la agricultura, no deberían haberse cultivado, pero se cultivaron, eventualmente perdieron productividad, entonces hoy hay muchos lotes que se dejaron de cultivar, pero están en esta condición, mucho suelo desnudo y hay unas especies maletas anuales que no dan ni para la agricultura, eso tampoco es buen forraje para la ganadería. Entonces, hay estos dos contextos de un pastizal degradado o un pastizal que ya no está, los suelos que fueron transformados a agricultura. Cuando el pastizal está un poco degradado, a veces solo con cambios en el manejo del pastoreo es suficiente para recuperarlo, pero cuando está muy degradado, no es necesario sembrar cosas, porque si no, no dan los plazos, los tiempos para que productivamente sea sostenible recuperarlo. Y bueno, en estos pastizales que directamente no están, también es necesario la siembra desde cero.
En esas dos situaciones es donde nosotros apuntamos a aportar, ¿no? En las situaciones en que es necesario sembrar activamente, la pregunta es cómo elijo con qué especie sembrar. Y hay la idea central de la tesis es adaptar este modelo, que se llama modelo de especies andamio, para ecosistemas de pastizales. Este es un modelo de selección de especies que básicamente lo que hace es ver un ecosistema, ver cuáles son los procesos principales, claves para el funcionamiento de este ecosistema y ver qué especies son las que habría que usar para iniciar el proceso de restauración, en función de estos procesos, tanto desde un punto de vista ecológico como social. Y esto se desarrolló inicialmente para selvas tropicales, después se adaptó a más a bosques secos, se adaptó a algunas zonas de tierras agrícolas abandonadas y también a zonas áridas como el monte argentino, pero no a ecosistemas de pastizales. Entonces, bueno, esa es la innovación. La relevancia teórica que propone una metodología y unos criterios que después podrían ser usados en otros pastizales, y en particular incorpora este aspecto de que son sistemas socioecológicos complejos, no son ecosistemas en un sentido, pastizales en un sentido ecológico solamente. Desde el punto de vista práctico, genera información sobre cuáles especies usar puntualmente en mi área de estudio, usando tanto características ecológicas como agronómicas y diferentes tipos de información. Ahora les cuento un poquito más sobre eso. Y el nuevo saber es con qué especies podemos restaurar estos pastizales ganaderos de la pampa austral, qué podemos esperar en términos de algunas variables biológicas y agronómicas, y cómo podemos hacer para encontrar especies equivalentes en otros ecosistemas de pastizal, ojalá también o a profundizar un poquito en sistemas de selección de especies más allá del ecosistema. Bueno, el propósito es colaborar en estos sistemas de selección de especies, y lo que nos permitiría es que si nosotros sabemos el impacto de cómo las especies a veces se definen por disponibilidad solamente, o por las que son más usadas, vas a saber por qué. Entonces, aumentar la rigurosidad en qué criterios yo elijo y qué valor tienen dentro de cada uno de esos criterios las especies, hace que sea mucho más factible tener éxito en esas acciones de restauración. Bueno, los afectados tanto positiva como negativamente son principalmente los productores agropecuarios y los cohabitantes no humanos en esos lugares, o sea, bichos y plantas y otros seres que viven en esos lugares, y son los que, tanto los productores como esos otros seres, son los que están en contacto permanente y viviendo ahí en ese lugar, esos son los afectados principales. Y también otras personas que nos vinculamos con esos espacios, como técnicos, conservacionistas, consumidores. Como negativo puse también algunos productores y técnicos porque bueno, hay distintas visiones de cómo tendrían que ser los sistemas productivos de esta zona. Un poco el objetivo general entonces es aportar información para desarrollar procesos exitosos de restauración ecológica y productiva basada en semillas, usando este abordaje de las especies standard. Un poco conceptualmente y como punto de partida, lo que hacemos es definir cuáles son los criterios que vamos a usar, y ahí partimos de algunas condiciones indispensables, básicamente que como es una zona productiva para ganadería, no podemos pedirle a los productores que siembren especies que sean tóxicas, porque no sean palatables. Y acá chiquitito, pero muy importante, la disponibilidad de semillas. En Argentina no hay semillas nativas comercialmente disponibles, y no hay mucho desarrollo de esto, entonces eso es un condicionamiento real, digamos, actual. Y después, además de las condiciones indispensables, tenemos algunos criterios que hacen que, según cómo puntúen las especies en estos criterios, sean más o menos adecuadas, ¿no? Y ahí hay algunos criterios ecológicos, cómo germinan, cómo se establecen a campo, cómo crecen.
algunos agronómicos que tienen que ver con la factibilidad de después llevar eso adelante a escala, básicamente la producción de semillas y las facilidades de la mecanización. Entre los objetivos, la tesis tiene 3 grandes objetivos, digamos, que ahora voy a ir desarrollando un poco, contándoles cada objetivo y qué vamos haciendo en cada uno de ellos. Pero básicamente el objetivo 1 tiene que ver con obtener información biológica y agronómica de las especies, y para eso usamos información publicada y también hicimos muchos ensayos de laboratorio y ensayos de campo, y de nuevo, como son especies que no están tan estudiadas las de esta zona, eso nos llevó una parte importante del esfuerzo de la tesis. El objetivo 2 está como a medio término ahora, es en lo que estamos trabajando más, y tiene que ver con obtener información a partir de encuestas respecto a 2 cosas. Una, encuestas a los productores ganaderos. Por un lado, qué información tienen sobre estas especies, y por otro lado, qué percepción tienen y qué preferencias tendrían y qué intenciones tendrían de incorporar estas especies en sus campos. Y el tercero tiene que ver con integrar todas las especies. Entonces, bueno, en este objetivo que tiene que ver con la parte más biológica y de obtener información de campo y de laboratorio, lo primero es identificar cuáles son todas las posibles especies y caracterizarlas según estas variables que les conté, ¿no? Entonces, las preguntas que salen de ahí es, bueno, primero hicimos un listado de estas especies que hay en el campo, filtramos por cuáles eran las que eran más o menos palatables, y sobre esas nos preguntamos estas cosas. ¿Cuáles son los porcentajes de germinación de las especies forrajeras nativas evaluadas? Y cómo varía la germinación de estas especies según el tiempo desde la colecta y las condiciones de almacenamiento. La segunda es cómo varía la producción de biomasa y de semillas en poblaciones naturales de las distintas especies forrajeras evaluadas. Esto de poblaciones naturales tiene que ver con que en el plazo del doctorado no tenemos individuos adultos como para evaluar eso, entonces lo medimos en poblaciones naturales. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los porcentajes de establecimiento a campo de las que resulten más promisorias de esas en siembras monoespecíficas de baja riqueza y de alta riqueza, y en distintas situaciones de preparación de los lotes? Entonces ahí tenemos una parte que es de laboratorio, que es esta primera parte de germinación, y 2 que son de campo. Esta es de campo en muestreo de poblaciones naturales, y esta es de campo en ensayos. Esos son más o menos los porcentajes de los que están completos en la suma de datos, y esos son más o menos la fase en la que nos encontramos de este primer objetivo. Algunas actividades y resultados muy preliminares. Lo que hicimos durante el 2020, o durante lo que se pudo trabajar del 2020, fue salir al campo y hacer algunos muestreos, y también a partir de la bibliografía que había y de hacer de listas de especies de otros compañeros, armar una lista madre de especies y salir a buscar semillas de estas especies. Pudimos colectar semillas de 30 especies nativas forrajeras y hacer ensayos en el 2021 de germinación. Ese fue un segundo filtro en realidad, porque el primero había sido las que son forrajeras, ¿no? Y de esos ensayos surgió que 18 de las 30 especies tuvieron un porcentaje de germinación mayor al 50%, y también nos dimos cuenta que tenían una necesidad de un tratamiento germinativo. Entonces de ahí deriva esta segunda parte de estudios sobre germinación, que tiene que ver con qué pasa a medida que pasa el tiempo desde el momento de cosecha, según también cómo las almacenemos. Y ahí surgió un ensayo de
más mediano plazo, con evaluaciones periódicas hasta el 2019, con 3 condiciones de almacenamiento. Esto no tiene una inserción inmediata en esa tabla de final que vamos a querer obtener para caracterizar las especies por varios criterios, pero sí es importantísimo para saber cómo hacer la siembra esa después y cómo hacer el tratamiento de las semillas, y esto es clave para poder escalarlo, digamos, escalar la aplicación de lo que queremos hacer. Entonces, bueno, son ciclos de preguntas que se van dando después a medida que uno avanza. La segunda parte esta tiene que ver con hacer evaluaciones de la producción de biomasa y de la producción de semillas a campo, porque hay una relación entre cuántas semillas produce y cuánto me puedo bancar que germine poco. Entonces una especie germina muy poco, pero produce muchísimas semillas, entonces de alguna manera una forma de corregir eso y se vuelve igual factible usarla. Eso lo tenemos como les decía, medio hacer, y se hizo en poblaciones naturales, entonces tiene un poco menos de desafío porque es solo relevar algo ahí. En cuanto al establecimiento a campo, de estas 18 especies que germinaron bien, las sembramos a campo de distintas maneras, mezclando distintas cantidades, poniéndolas solas, mezclándolas de distintas maneras, sembrándolas en distintas épocas, con distintas técnicas de siembra, y vimos cómo se implantaban, básicamente, en esas condiciones. Estos son algunos resultados preliminares de una parte del ensayo este que les digo que monitoreamos. De lo que hicimos fue medir la germinación a distintos tiempos, desde la cosecha y medidos meses, y con distintas condiciones de almacenamiento. No es para hacer un análisis profundo de esto, pero sí para comentarles esto de que todas estas especies de acá, que son algunas de las 18, son gramíneas, o sea, son de la misma familia, y también dentro de la misma familia, del mismo grupo funcional, que son las de ciclo invierno-primaveral. Y fíjense los comportamientos, son distintos. O sea, hay algunos patrones, ¿no? Como esto se ve, muchas no germinan al principio, pero sí después, se ven varias. Pero las formitas de las curvas, sin entrar en mucho detalle, son muy diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que también sea muy importante hacer estos estudios iniciales de germinación, porque si yo siempre acá enseguida pienso que falló porque no sé por qué, y en realidad porque todas necesitaban condiciones de almacenamiento o tiempos diferentes. Bueno, algunos resultados preliminares de la emergencia a campo, vimos que varía mucho. Algunas aparecen muy poco en el campo, otras aparecen bastante. Vimos que hay una relación muy clara entre el tamaño de la semilla, o sea, el peso de la semilla y la emergencia, pero no la germinación. Eso es un dato con mucha utilidad práctica, vamos a acelerar. Respecto al objetivo 2, como les decía, tiene como dos partes. Una es, digamos, el objetivo 2 está todo basado en encuestas a los productores ganaderos, y por un lado queremos saber cuánto conocen y valoran estas 18 especies con las que trabajamos, y por otro lado queremos saber cuánto de predispuestos estarían a incorporarlas y qué preferencias tienen respecto a facilidades para incorporarlas. Estamos empezando recién a trabajar en este objetivo y estamos en la fase de diseño de la encuesta. Y para diseñarla, estamos usando esta teoría que se llama teoría del comportamiento planificado, que lo que dice básicamente es que un comportamiento de un productor, que en este caso sería incorporar especies nativas a su campo, está determinado por la intención de hacerlo, y que a su vez esta intención de hacerlo tiene que ver con tres cosas, que es la actitud que tiene hacia este comportamiento, si le parece bien o no a él, qué le parece a los demás ese comportamiento, o qué le parece al productor que los demás piensan sobre ese comportamiento, y si piensa que puede hacerlo o no. Y es una teoría de la psicología social, pero que se usó mucho ya para evaluar
adopción de comportamientos de medidas no obligatorias para productores, y hay una revisión sobre eso no está tranquilo, porque yo soy bióloga, no soy psicóloga social. Entonces, nuestro comportamiento de interés es incorporar especies nativas en sus campos y la población es esta que les contaba. La metodología tiene como varios pasos que tienen que ver con el armado y el rechequeo de esa encuesta. O sea, primero armar un piloto, rediseñar el piloto en función a la opinión de expertos, después en función del piloto armar la encuesta general y rediseñarla también, y después aplicarla, y las respuestas, vamos a ver esto rapidito también, tienen más o menos como una escala Likert, como una, esto de estoy de acuerdo, no tan de acuerdo yo, pero más gradual, no tan discreto. Y la encuesta tendría una primera parte de caracterización, una segunda parte de presentarles fotos de plantas y que ellos digan si las conocen o no y qué características conocen de esas plantas, y una tercera parte de preguntarles sus preferencias y esto de más relacionado con la intención de restaurar. El objetivo 3, como les decía, ya termina, ¿eh? No. Es integrar toda la información anterior, ¿no? Y organizarla como una secuencia de filtros que se aplican a este listado inicial, por un lado, y por otro lado, además de filtros, que es como el incluyente, también jerarquizarla. Hay un trabajo que usa un software que nos pareció muy bueno porque integra tanto información cuantitativa como cualitativa. O sea, obtener toda la información cuantitativa es muy difícil porque habría que gastar muchísimo más tiempo en obtener información básica de estas especies, y además porque algunas características son cualitativas, no se pueden cuantificar. Entonces, estos son los ejes de este trabajo. Básicamente lo que hacen es tener un montón de especies acá y un montón de criterios acá. Estos son cuantitativos. Y después los vuelven cualitativos, y usando ese software, que es un software para hacer como árboles de decisión, llegar a un listado de, ¿no? de especies. Y nosotros estamos en ese proceso de, esto lo hicimos muy al principio, en realidad, lo de definir los criterios y los rangos, y ahora estamos en el proceso de completar, de redefinir esos rangos y completar esta tabla con la información que finimos obteniendo. Gracias, Clara. Momento de preguntas, ¿hay alguna consulta, algo que quieras comentar, preguntar a Clara? Yo creo que tengo algo. Dijiste que hiciste un relevamiento y te quedaste con 18 semillas en las cuales terminaron distintos tiempos, ¿correcto? 30, de las cuales terminaron 18, y de esas 18 evaluamos más profundamente las calificaciones. ¿Y hiciste algún análisis sobre la propia competencia que pueden llegar a tener las 18 semillas en el campo? No, un poco la hipótesis muy inicial era que puede haber más facilitación que competencia. Este ensayo que hicimos de sembrar, uno de los ensayos de implantación a campo, la comparación fue sembrarlas todas solas o poner 4 juntas, o poner las 18 juntas, que iba a evaluar eso, pero no nos salió tan bien porque había otro factor alineado más fuerte, que era el tamaño de las semillas. O sea, las que tienen semillas muy grandes tienen mucha más capacidad para establecerse, entonces eso pasa por arriba otros factores. Pero nosotras somos 3 becarias del grupo de investigación, y Ceci, que es otra, una de las 3 chicas, y evaluó competencia en invernaderos. Está buenísima esta pregunta, o sea, es una cosa interesante investigar después, porque hay mucha bibliografía en torno a cuánto me tengo que esforzar por poner muchas especies al mismo tiempo, que al final van a dominar una. Claro, por eso preguntaba, porque capaz que en vez de 18 terminas poniendo 7 y es igual de... Sí, la idea de este modelo de abordaje es que uno tiene que partir de una base muy grande de especies, porque después se te van cayendo por distintas razones. Capaz que, no sé, no caminan bien y se implantan bien, pero vive un año, no sé, o no,
distintos, o no sé, o tiene la semilla muy contra el suelo, no la puedes levantar con una cosechadora, entonces igual no te sirve, o la semilla es muy chiquita, no la puedes distribuir con una sembradora, tampoco te sirve. Entonces, eso de empezar con muchas tiene que ver con eso, y lo que vos preguntás es una parte importante que hay que hacer como doble clic después más adelante para ver a dónde vale la pena aumentar la riqueza. Pregunta. Yo quería preguntar si ya has podido evaluar qué grado de predisposición tienen los productores a quizás proponer un cambio de su forma de producción ganadera, que si vas a sembrar no van a poder sembrar ganado por ahí. No lo hicimos formalmente, pero sí hacemos un esfuerzo muy grande por vincularnos con el medio de distintas maneras. Hicimos alianzas con el INTA. El año pasado y el anterior hicimos con un proyecto de desarrollo, por un lado un banco de germoplasma, y por otro lado maquinaria para obtener las semillas y demás. Y eso lo hicimos asociado a un curso de manejo y restauración de pastizales naturales, y ahí se anotó un montón, se anotaron como 80 productores a un curso de manejo y restauración de pastizales. Entonces, un poco nuestro enfoque con eso es que necesitamos generar un modelo o generar la tecnología para generar un modelo que sirva. Y recién después ver cómo ampliar eso. Entonces, con que haya, bueno, se anotaron 80 incluso que había un montón de gente, pero en realidad si tuviera 5 nos alcanza para empezar a probar cosas, y después sería una pregunta siguiente cómo amplificar un poco eso. Básicamente en la zona hay muchos problemas con esta de que los campos pierden productividad, no hay muchas pasturas comerciales como alternativas, o sea, no es que bueno, si no te interesan las nativas, tenés otro montón de opciones para poner pasturas. En una zona que está productivamente muy complicada, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho interés en mejorar la productividad ganadera con distintos enfoques. Bueno, gracias. Gracias, Clara.